Pues aquí presentando lo que es Space Dove, un proyecto que se generó también en pandemia por azares de no tener nada que hacer. No, no es cierto. Bueno, pero sí, ¿no? Tiene mucho que ver. El poder aprovechar esas oportunidades para hacer otras cosas. Pues a Turma lo conozco desde hace años, sé de su existencia prácticamente desde que empecé yo también. Creo. Entonces hubo un momento que me invitó a hacer un remix y después un track. Y después yo le dije, pues mejor vamos a hacer esto. Pues más tracks, salieron más tracks, generaron más tracks. Y hicimos, se armó un EP, el cual salió el 2021, 2022. Se llamó Space Up, ¿no? Y la idea pues era como que a lo mejor se quedaba ahí el asunto, ¿no? Y retomando todo eso pues fue más bien generar un proyecto, ¿no? Es Space Up. Space Dove en la casa. Y bueno, pues esta vez, hoy es la primera vez que estamos presentando, ya como tal, un proyecto en conjunto. Y que de verdad que la manera como se trabaja con este carnal es así. O sea, algo que luego yo me puedo tener 1000 años, o él también me lo dice, ¿no? Que también luego me estoy bien pasmado, ya no sé. Nos juntamos ahorita, llevamos, en su estudio estuvimos 3 días y en esos 3 días hicimos una rola cada día. Entonces, bueno, ya tengo la cuarta ya lavada, entonces, o sea, ha fluido súper bien y los sonidos que están saliendo, el concepto que está saliendo, está muy interesante. Bungalow viene con una escuela mucho más roots y de drum and bass y jungle y reggae. Yo vengo del otro lado del psytrance, pues, o sea, de psytrance, side-dub. Entonces, se hace una amalgama que se completa, o sea, entonces ahora sí que tratamos de sacar lo mejor que podamos de los dos mundos y por eso es lo que hace de que este proyecto sea tan nutrido y que no suene a uno o al otro, sino porque apuntamos las dos cosas, entonces es diferente a cualquier proyecto, al proyecto de él o al mío, es un proyecto diferente, es un tercer proyecto. También como que no es como estar buscando algo o que pensamos buscar algo o algo así, no, que estábamos haciendo un sistema, entonces de repente todo está agarrando concepto bien cabrón, sólido y solo, por decirlo así, pero no es solo. Sí, solito, o sea, solito va saliendo todo. Y pues la gente también siento que lo está aceptando, ¿no? Como él te dice, los públicos son distintos. Yo cuando he visto el público que tiene Torma, pues sí, como él lo dice, no es mucha gente que viene totalmente más del Psy, de la escena rave, de la escena más electrónica, ¿no? Y de Bungalow pues tenemos mucha gente más por el lado roots, reggae, ¿no? O sea, hay gente que lleva también 20 años bailando dub o más. Hay gente en México que lleva más años escuchando dub y coleccionándolo, ¿no? Hay gente que lleva ya a sus hijos enfrente de las scoops porque ellos estaban ahí cuando iban saliendo de las prepas, ¿no? Con Omanio, con esa gente que lleva también años, ¿no? O aquí con San Luis Potosí con ustedes, ¿no? Entonces eso es lo que se me hace como lo más importante de todo esto, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando me gustó la primera vez que escuché a Shendo Foundation, que estaba joven, muy joven. Pero me acuerdo que lo que hice fue, güey, pues es que me gustó un chingo y llegué a otros lados y no había nada de eso. Entonces lo que hice fue quemar el disco de Shendo Foundation en CDs, ¿no? Iba a fiestas y lo regalaba. Y lo regalaba y lo regalaba. Y así mucha banda topó eso y pues a huevo, ¿no? Luego ya llegabas a fiestas y escuchabas ya a Shendo Foundation. Entonces compartan todo lo que les gusta. Yo creo que es buen momento ahorita de hacerlo. Porque estamos invadidos de muchas cosas que no queremos. También, o sea, dejar la división y compartir lo que te gusta. Si algo no te gusta, simplemente volteate y comparte lo que sí te gusta, compártelo con las demás personas. Comparte tu amor, compártelo.